Listo. Muy bien, versículo 18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Hay una verdad que todo ser humano tiene, ¿ok? Y que quiere quitar de su mente por su pecado. Hay algo que todos los hombres y mujeres del mundo saben, por naturaleza, Dios se los puso ahí, pero es una verdad que les incomoda. Entonces, por amor a su pecado, ellos quieren deshacerse de la verdad. ¿De acuerdo? Cuando dice que detienen esta verdad con su perversión, en griego es como si tuvieras un resorte y lo estuvieras empujando con fuerza. O sea, el ser humano tiene que hacer un esfuerzo consciente para deshacerse de una verdad que le es innata porque ama su pecado. ¿Y cuál es esa verdad? 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Es decir, el ser humano sabe que Dios existe. No hay ateos, no hay agnósticos, aunque digan yo no sé si Dios existe, tú sabes que Dios existe. No lo quieres reconocer, no porque no haya evidencias suficientes de la existencia de Dios, sino porque amas tu pecado de tal manera que no te conviene creer en Dios. ¿Ok? 20. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Es decir, desde que el mundo existe hay una creación y todo ser humano ha visto esa creación. Todo ser humano que ha nacido en este planeta ha puesto fijados sus ojos en la creación. Por medio de todo lo que Dios hizo, por medio de la creación, ellos, todos, pueden ver a simple vista con sus ojos las cualidades invisibles de Dios. Por medio de la creación podemos ver de manera muy clara lo que es invisible de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Es decir, si tú le preguntas, o sea, cuando los niños comienzan, ¿no? O sea, vamos a preguntar, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y quién hizo esto? Todo esto. Los niños, o sea, es muy normal que te pregunten quién hizo a los animales, quién hizo el sol, quién hizo las estrellas, quién hizo la luna. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento innato de que las cosas fueron hechas por alguien, ¿de acuerdo? Las cosas no surgieron de la nada. Entonces, esto lo hemos platicado ya, pero si tienes un reloj, es porque hubo un relojero. Y si tienes un edificio es porque hubo un arquitecto, y si tienes un carro es porque hubo un ingeniero. Así que si tienes una creación es porque hubo un creador. Eso es muy elemental y muy lógico y muy natural. Pero el ser humano tiene que hacer un esfuerzo intelectual tremendo y decir que la nada se convirtió en algo, luego ese algo explotó y creó todo con orden. Y tiene que hacer ese esfuerzo intelectual absurdo porque ama tanto su pecado que no quiere creer en Dios. Pero Dios, por medio de la creación, deja a todo el mundo sin pretexto para no creer en él. Dice Pablo, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. O sea, ningún ser humano de este planeta tiene excusa delante de Dios para decirle, yo no sabía que tú existías. Todos saben que Dios existe. No lo queremos reconocer, es otra cosa. Pero todos los seres humanos saben que Dios existe y lo sabemos por medio de la creación. Entonces, la creación en teología se llama la revelación general de Dios. Esta revelación general no te dice quién es ese Dios, ni cómo se llama ese Dios, ni lo que Él quiere de ti. Esto lo único que te dice es que hay alguien que creó todo y es Dios. Eso es todo. La revelación general te hace consciente de la existencia de Dios, pero la revelación general no te salva. Lo que te salva es la revelación especial, que es la Biblia. ¿Ok? Pero lo que sí hace la revelación general es que te deja sin excusa delante de Dios. O sea, te condena. Entonces, todos los seres humanos que han nacido en este planeta y han pisado el pasto y han visto el mar o el sol o el suelo o los árboles o los animales o su mismo cuerpo o lo que sea, no tienen excusa para no conocer a Dios. Así que con esto, con este versículo nada más, se responde esa pregunta como que la gente que cree es muy difícil de responder de, oye, ¿qué pasó con los que nunca escucharon de Cristo? Por ejemplo, las tribus perdidas, ¿no? O las civilizaciones anteriores a Cristo,
que nunca tuvieron contacto con el pueblo judío, o sea, o qué pasó con los aztecas, o qué pasó con los mayas. Nadie tiene excusa para no conocer a Dios, porque la Biblia es muy clara. Es cierto, ellos conocieron a Dios 21, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. No es un tema intelectual, no es un tema de que es que no tengo suficientes evidencias para conocer a Dios, es un tema moral. No quiero adorarlo como Dios y no quiero darle gracias. ¿Por qué? Porque la implicación es, si Dios existe, y claro que existe, y Él me creó, y claro que me creó, Él tiene todo el derecho de decirme cómo debo vivir mi vida. Y entonces yo ya no me gobierno a mí mismo. Y el pecado me encanta, y ese Dios me dice que sea santo, y eso no me gusta. Entonces por eso el hombre no quiere reconocer a Dios, no quiere adorarlo como Dios, lo cual Él merece de todas sus criaturas adoración ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Empezaron a realizar un esfuerzo intelectual para crear mentiras sobre Dios y callar esa verdad que es evidente. Como resultado, la mente les quedó en obscuridad y confusión. Cuando tú quieres quitar a Dios de tu vida y te pones a inventar fábulas y mitos que explican cómo surgió todo sin Dios, Dios apaga el switch de tu cabeza, de tu mente, y tu mente queda en tinieblas, en obscuridad y confusión. O sea, ya no piensas con lógica, ya no piensas bien. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Eran personas pues que presumían de gran conocimiento, pero al final del día, al negar que Dios existe, se convertían en completos necios. Como dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, que es lo que debían de hacer, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples, ¿qué? Mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. O sea, en lugar de reconocer a Dios y de adorarlo como lo que Él es, ellos crearon sus propios dioses. Ellos crearon sus propios ídolos, hicieron sus estatuillas con forma de seres humanos, de animales, y se postraron ante ellas porque el ídolo que tienes enfrente de ti, cuando te postras ante él, no te dice, sé santo en toda tu manera de vivir, y no te dice, sé santo como yo soy santo. Porque el ídolo que tú formas con tus manos no tiene ningún imperativo moral sobre tu vida. Entonces, pues no hay ningún problema. Y el ser humano prefiere hacer cosas tan absurdas como adorar a todo menos a Dios con tal de sacarlo de su vida. Nunca va a poder hacerlo porque es un conocimiento innato que ya el hombre tiene, pero lucha con fuerza para callar esa verdad que, insisto, la Biblia dice les es evidente. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace en respuesta al rechazo del ser humano? Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. El tema siempre fue moral, el tema siempre fue amar el pecado, conductas que Dios odia, que al hombre le encantan por su inclinación pecaminosa, desde la caída en el huerto del Edén. Y Dios los abandona. Dios los deja a su suerte para que hagan lo que quieren. Es decir, es como si Dios les dijera, ¿quieres pecar? Peca. Haz todo lo que desea tu corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Y aquí se está repitiendo, digo, aquí se refiere, y lo vamos a ver ahorita, al pecado sexual, principalmente al homosexualismo. Así lo dice con sus letras. Entonces, cuando Dios apaga la luz del corazón del ser humano y lo entrega a su propio pecado, el hombre no conoce límites para su maldad.
Entonces comenzaron a usar sus cuerpos para hacer cosas, vean cómo lo ve Dios, viles, sucias y degradantes, que te quitan dignidad, que te quitan valor unos con otros. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. La verdad que resultaba evidente que Dios existe, la cambian por su mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por inventarse fábulas y mitos, Dios los abandona a su propio pecado y ellos le dan rienda suelta. ¿Ok? ¿Por qué? Por su idolatría, por darle culto a la creación y no al Creador, quien es digno de eterna alabanza. El único digno de tu adoración, de mi adoración, es Dios. Por esa razón, otra vez Pablo, por esa razón, por su idolatría, por querer luchar contra esa verdad que es evidente y no querer reconocer a Dios, Dios los abandonó otra vez, dos veces, la misma palabra, Dios les abandona, Dios les entrega a sus pasiones vergonzosas, a lo que desea y anhela su corazón. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. No sé cómo quieres interpretar eso, pero creo que está muy claro. Está condenando la conducta homosexual. Es decir, cuando dice aún las mujeres, es porque culturalmente las mujeres han tendido a ser culturalmente en los pueblos, en las distintas épocas, las mujeres tienden a ser más, o sea, más recatadas. Pero cuando aún las mujeres están haciendo esto, es porque ya tocaron fondo. Y quiero que vean cómo Dios comienza a pintarte el homosexualismo como una espiral descendente que es el resultado de otros pecados, de no reconocer a Dios. El homosexualismo es un pecado, no es una preferencia, es un pecado. Y como resultado de su idolatría, dice, aún las mujeres comenzaron a tener relaciones sexuales unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres también conductas homosexuales. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron sufrieron en sí el castigo que merecían, dentro de sí el castigo que merecían. La conducta homosexual, y no nada más aquí en Romanos, en toda la Biblia, siempre se ha presentado como un pecado. Y sé que para todos quienes estamos aquí entendemos esto y no requiere mucha explicación, pero hoy en día hay muchas pseudo iglesias evangélicas cristianas que están abogando por este tipo de relaciones. O sea, Dios es muy claro. Cuando el hombre le rechaza, Dios le entrega a su pecado y el hombre comienza a hacer cosas abominables. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, otra vez Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Cuando el hombre rechaza a Dios, Dios les abandona. Y el resultado del abandono de Dios aquí en el contexto de manera inmediata es el pecado homosexual. O sea, se normalizó la homosexualidad. Y dice MacArthur, cuando tú veas a una nación que comienza a celebrar el pecado homosexual, que comienza a promoverlo, a defenderlo, a celebrarlo, a hacerle marchas, a aplaudirle, esa nación ha sido abandonada por Dios. Y tiene toda la razón en términos de Romanos. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, chismes, conductas maliciosas. Son traidores,
insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Y cuando Dios te abandona a tu propio pecado, el pecado sexual es como la puerta, pero después empiezas a caer en más pecado, y aquí te da como una listita, ¿no? Del tipo de gente en el que te vas a convertir. Son traidores, insolentes, eso ya lo leí, ¿verdad? Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar. O sea, el hombre se vuelve tan pro que inventa nuevas maneras de pecar. Está creando cómo puedo pecar más. Y desobedecen a sus padres. Y esto es bien, bien interesante porque quiero que lean todos los pecados que nos pone acá y son bastante graves. ¿Ok? Y dentro de esa lista de pecados tremendos, Dios considera la desobediencia a los padres. Es decir, el desobedecer a los padres para Dios no es un pecado menor. Dios los pone en la misma lista que estas personas. Cuidado cuando somos hijos y estamos todavía en casa y tenemos que estar, digamos, obedeciendo a nuestros papás. Cuidado con la desobediencia a los padres, porque para Dios no es algo menor y no es algo como que sin importancia. Vean en qué lista aparece. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que lo que hacen esas cosas merecen morir. El hombre pecador, el pecador así fanfarrón, cínico, descarado, sabe que lo que está haciendo está mal. El homosexual sabe que lo que está haciendo está mal. Digo, y no es un misterio, la comunidad gay es la que más droga consume. ¿Por qué? Tienen, o sea, tienen que callar su conciencia. Y los ex homosexuales, cuando dan su testimonio, te lo dicen. Tenía que estarme drogando y drogando porque yo sabía que lo que estaba haciendo no era natural, no era normal. Entonces, esta gente sabe que la justicia de Dios exige, demanda, la ley de Dios, que los que cometen estas conductas, estos pecados que nos cuenta aquí, merecen morir. Pero ellos igual las hacen, no les importa. No importa lo que diga Dios, no importa lo que diga su palabra, su ley, sé que está mal, pero aún las voy a hacer. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. O sea, que no se quedan contentos solo con pecar ellos. Quieren llevar a más gente, quieren llevar a más gente a practicar los mismos pecados y ofender a Dios de la misma manera. Entonces, aquí en el capítulo 1, Pablo nos está pintando al pecador gentil, al pecador cínico, al pecador descarado, al pecador fanfarrón, al pecador que sabe que es un pecador, al pecador que sabe que no es una buena persona, al pecador que sabe que lo que hace está mal, pero no le importa, aún así lo hace. ¿Por qué? Porque al final, y ya lo dijo en el versículo 20, es el amor por el pecado y el no querer dejar su pecado lo que le lleva a rechazar el conocimiento de Dios. Entonces, hay varios principios acá. Primer principio, Dios te puede abandonar. Digo, si tú eres cristiano, jamás va a pasar eso. Pero Dios puede y abandona a la gente que le rechaza. Y tal vez tú rechazas hoy a Dios y Dios mañana te vuelve a tener misericordia y te vuelve a llamar al arrepentimiento y te vuelve a llamar al arrepentimiento, pero, o sea, si bien Dios es infinito, su misericordia sí tiene un límite. Y no es porque se le acabe, es porque Él determinó que ese es su límite. Y tal vez llegará un momento en el que tú sigues rechazando a Dios y Dios te dice, haz lo que quieras. Y te entrega a tu pecado. Y Salmo 73, si no lo han leído, les recomiendo que lo lean, como toda, bueno, como todos, pero en particular el 73, tienes a un hombre, digamos, Asaf, que dice, oye,
yo he estado caminando con el Señor y no me va del todo bien y veo cómo los impíos prosperan, ¿no? Cómo les va bien, ellos pecan y pecan y pecan y parece que todo les sale bien. Bueno, cuando tú lees el Salmo dice, ese es un juicio de Dios. Cuando tú veas a una persona, cuando veas a una persona prosperar en su pecado, la Biblia me dice que Dios muy probablemente ya lo entregó a su propia maldad para que su condenación sea mucho más rápida y más expedita. ¿Hasta acá tienen alguna duda, pregunta, comentario? No, todo bien. No, ninguna. ¿No? No. Ok, entonces Pablo termina el primer capítulo en estos términos y creo que nos damos cuenta que Pablo no está jugando con el pecado. Es algo mucho muy grave y quiere que la gente gentil, que la gente impía, cínica, sepa que se encuentra bajo el juicio de Dios. Pero luego se voltea con los judíos, que son los pecadores religiosos, ¿no? Que son los que no son cínicos así como desvergonzados. Y dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Dice, y entonces hoy me voy con el pecador religioso. Aquí en el contexto, digamos, es el pueblo judío, pero puede ser el cuate que va todos los días a misa, ¿no? O va todos los días al templo o a donde vaya, ¿sí? Dice, y tú condenas a estas personas, sí, es que fíjate que los gays son así, así, ¿no? Y las marchas gay y gente depravada y todo esto, pero tu maldad es igual que la de ellos. No tienes excusa. O sea, tú también eres un terrible pecador. Que no lo manifiestas abiertamente es otra cosa, eres un terrible pecador. Cuando dices que estas personas son perversas y merecen ser castigados, tienes toda la razón. ¿Pero qué crees que te estás condenando a ti mismo? Porque tú también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Claro que Dios va a juzgar y a castigar, pero tú también las estás cometiendo. Tal vez no cínicamente, abiertamente, pero estás participando de la misma maldad. Eres un pecador terrible también. Y sabemos que Dios en su justicia, perdón, ya lo leí. Vamos un segundo, por favor. Sí, disculpa, disculpa. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a, vamos, ¿a dónde voy? En el 3, 4. Sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? O sea, aquí el tema es gente hipócrita. Es gente que está juzgando a los demás, pero no se da cuenta la magnitud de su pecado. Porque si bien tal vez no es un pecado así como muy flagrante o muy abierto, ya lo vimos que con que para Dios peques en el pensamiento estás pecando igual. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Lo que está diciendo es, tú pecas y pecas y pecas y pecas y no ves que esté pasando nada. O sea, como que Dios te esté disciplinando. Y dices, bueno, entonces yo creo que voy bien. Pero no te das cuenta que Él está siendo bondadoso, tolerante y paciente contigo con el propósito de que te arrepientas y abandones tu pecado. Es decir, muchas veces nosotros, como cristianos, entramos en momentos de carnalidad de nuestra vida y sabemos que estamos pecando y no nos queremos arrepentir. Y muchas veces Dios de inmediato nos manda algo
para dejarnos claro que esa es su disciplina por lo que estamos haciendo. Pero hay veces que Dios nos da tiempo. Dios nos está mostrando paciencia y bondad. Y si está refrenando su disciplina en ese momento es para que por amor te arrepientas y dejes tu pecado. Pero tú te aprovechas de la bondad de Dios. Por eso dice Pablo en el 5, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Dios te está dando tiempo para que te arrepientas, abandones tu pecado. Dios te está mostrando paciencia, misericordia y gracia. Pero tú eres terco, eres necio y no quieres, tú te niegas a arrepentirte, tú no quieres abandonar tu pecado. ¿Sabes qué está pasando? Estás acumulando ira de Dios para ti. Vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Porque va a haber un día, y ya está fijo, o sea, hay un día ya señalado por Dios, en el cual Él juzgará al mundo con justicia y derramará su ira. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho, no según lo que predique, según sus acciones. Por eso es que si eres cristiano, entendiendo que estamos en un proceso de santificación progresiva, y no en todos es igual, ni con la misma fuerza o velocidad, pero todos estamos siendo transformados, tu vida va a mostrarlo. Pero si tú afirmas ser cristiano y ya tienes un tiempo caminando con el Señor y vives igual que como vivías antes, la Biblia no te da ningún derecho de presumirte creyente. ¿Por qué? Porque la fe verdadera que tienes en Cristo, si la tienes, tiene que impactar la manera en que vives, en que te relacionas con Dios, en primer lugar, pero también en que te relacionas con tus vecinos, con tu familia, con tus amigos, con la gente, con el mundo. Y decía Charles, un momentito, perdón, pero es que tengo tos. Y decía Spurgeon que si eres cristiano, aún tu perro se va a dar cuenta. Porque la Biblia dice, el justo cuida de su bestia. El justo cuida de su animal. O sea, entonces aquí el punto es, Dios te va a pagar, Dios me va a pagar según lo que cada uno haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Pues de esa forma entienden y muestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Es decir, si tú vives haciendo el bien, tu vida demuestra que tienes una fe verdadera, entonces queda claro y demostrado que buscas la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Buscas la recompensa que Dios dará a sus hijos, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Pero para la gente que vive una vida entregada al pecado, que viven una vida para sí mismos, o sea, ellos son su propio Dios. Todo lo que hago es para que yo esté bien. Lo único que busco es mi gloria, es mi bienestar, es mi honor, es mi todo, o sea, es mi reino. Y me entrego a la maldad y no obedezco a Dios. Dios va a derramar ira y enojo sobre estas personas. Mateo 7:21 dice, aquí en el sermón del monte, dice Cristo, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Es decir, para Dios, para Cristo, una profesión de fe verbal no tiene absolutamente ningún valor. Digo, si te habías preguntado cuánto le importa a Dios el que le llames con tu boca Señor, Señor, es nada. Solo entrarán aquellos en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea,
El verdadero cristiano se va a caracterizar por una vida de obediencia a la voluntad de Dios, expresada en la palabra. O sea, el verdadero cristiano obedece. Y claro, no perfectamente, y tenemos muchos periodos de carnalidad, ¿no? Y de pecado y todo esto, pero nos arrepentimos y estamos creciendo en santidad y estamos progresando. Pero no estamos entregados a la maldad perpetua, el verdadero cristiano. Y esa es la gente que entrará al reino del cielo, no porque le llame Señor, Señor, sino porque tu vida verdaderamente refleja que quieres y obedeces al Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, no son pocos. Y quiero que entiendan, los que le van a decir esto no es gente que estaba en el mundo así perdida, totalmente es gente que estaba en la iglesia, porque le están llamando Señor, Señor. Y los impíos no llaman a Cristo Señor. Entonces, en el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, otra vez, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. O sea, oye, yo profeticé, saqué demonios, hice milagros, incluso todo esto son las señales de los apóstoles, ¿eh? O sea, que no hace cualquier cristiano. Y tenemos, por ejemplo, a Judas, Judas el que lo traicionó, que hizo todo esto y se fue al infierno. ¿Sí? Pero lo que le van a decir es, te servimos, ¿no? Yo estuve en este ministerio, yo prediqué, yo daba esto, yo lo que quieras, pero yo les responderé, nunca los conocí. No sé quiénes son. ¿Por qué me llaman Señor? Yo no sé quiénes son ustedes. Ustedes no son parte de mi familia. No quiere decir que no sepa Cristo quién es, sino no eres parte de mi familia. No hay ese conocimiento íntimo entre tú y yo. Aléjense de mí. Ustedes, la clave aquí está. Ustedes que qué? Que violan las leyes de Dios. ¿Te das cuenta cómo si es tu vida la que determina si tu fe es verdadera o no? Y esto no es una salvación por obras, porque la salvación es total y completamente por gracia y por fe. Pero cuando Dios te transforma, cuando Dios te regenera, cuando Él te da fe y te da arrepentimiento y te llama a su reino y te llama a su hijo, Dios empieza a santificarte. Con ese propósito te salvó. Entonces tu vida comienza a tener fruto. Tu vida comienza a reflejar el carácter de Cristo. Perfectamente, no jamás, pero sí es una tendencia. Cada vez voy creciendo más en santidad y hay estas áreas de mi vida y Dios trabaja en estas y luego me voy a otras áreas y Dios trabaja en otras, pero el punto es, vivo como cristiano. Entonces, digo, los traje acá porque es muy común en muchas congregaciones cristianas que básicamente piensen que no importa cómo vivas. Si ya fuiste salvo por fe, no importa. Y yo lo sé porque esta fue mi experiencia personal durante muchos años, ¿no? Porque yo sé lo que es crecer, digamos, en un contexto cristiano, en un cristianismo muy superficial, y decir, soy cristiano porque recibí a Cristo en mi corazón, cosa que es una blasfemia, porque eso en la Biblia no está. Pero yo ya hice una oración y le pedí a Cristo que viniera y viviera en mi vida, entonces yo ya soy cristiano, puedo vivir como el diablo. Y lo único que voy a perder en el cielo son las recompensas, pero la salvación yo ya la tengo. Si tu vida no está reflejando la obra del Espíritu Santo, tú no eres creyente. No importa lo que digas, no importa lo que profeses, no importa. Si tu naturaleza no ha cambiado, no importa lo que tú creas. Pero si realmente tienes una fe verdadera y una fe viva, dice Santiago, es una fe que obra. Y nos pone el ejemplo del patriarca Abraham. Su fe era tan real que cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, ahí está. Entonces Pablo, y vamos a regresar a Romanos, estamos en Romanos 2. Pablo nos dice que va a haber un día donde Dios va a derramar su ira sobre los que viven para sí,
que no obedecen la verdad y viven entregados a la maldad. Esa es la clave. Y Romanos 7:21, y Mateo 7:21, ¿qué nos decía? Aléjense de mí, no los conocí ustedes que viven entregados al pecado o que violan las leyes de Dios. O sea, su vida se caracteriza por el pecado. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Aquí Pablo dice tanto judíos como gentiles, y aquí ya queda englobado todo el mundo, porque solo había judíos y gentiles. Así que tanto para uno como para otro, o va a haber recompensa, porque tu fe es verdadera y se nota en la vida que vives, o si vives entregado al pecado y vives entregado a la maldad, lo que va a haber para ti es aflicción y angustia, porque sigues haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Es decir, a Dios no le importa si eres judío o eres gentil. A Dios le importa que tu fe sea verdadera y entonces esa fe verdadera se va a manifestar en una vida recta, en una vida donde el sentido de tu existencia es buscar la santidad. Y si tú eres cristiano, has experimentado que cuando lees algo en la Biblia, o sea, un mandato en particular, las leyes de Dios, tu corazón anhela cumplirlas, porque te parece hermoso ese tipo de vida de santidad y lo deseas, y luego tu carne está ahí y pelea tu espíritu con la carne y quieres pecar por un lado y caes, pero tú deseas otra cosa. Eso es Romanos 7, lo vamos a ver después. Pero cuando no eres cristiano no hay ninguna guerra en ti. Tú lees tu Biblia y no te interesa. Tú lees un mandato de Dios y te vale gorro. No tiene importancia ni la santidad, ni la deseas, ni la buscas, ni te importa. Es ahí donde debes tener mucho cuidado, porque muy probablemente se está quedando claro y demostrado que no eres un creyente verdadero. Entonces, pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Otra vez aquí, oye, ¿qué pasó con los aztecas? Van a ser destruidos porque pecaron, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Pero no conocieron a Jesucristo, van a ser destruidos porque pecaron, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los mayas van a ser destruidos porque pecaron, o sea, es lo mismo. Oye, y las tribus allá perdidas en una isla remota que a lo mejor ni en el mapa está, ni en Google Maps, ni nada, y están ahí con taparrabos y sus lanzas, van a ser destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. La Biblia contesta todas nuestras preguntas. Bueno, casi todas. Digo, que no nos gusta lo que nos dice a veces es otra cosa, pero la respuesta está ahí. Los gentiles, el ser humano va a ser destruido por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la Biblia, nunca tuvieron la ley de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. O sea, ahí te va. Gentil, nunca tuvo la ley de Dios, va a ser destruido por el hecho de pecar. Judío que tenía la ley de Dios va a ser juzgado por esa ley y va a ser destruido por no obedecerla. Entonces, en ese momento, aquí Pablo ya metió en una misma canasta a judíos y gentiles. Están en la canasta de la condenación de Dios. No hay favoritismo, no importa si eres judío, no importa si eres gentil, has pecado, vas a morir. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. De nada importa y de nada sirve que tú escuches sermón tras sermón y estudio tras estudio y predicación tras predicación o leas tu Biblia 20 minutos al día, lo que quieras, si no la obedeces. O sea, el simple hecho de que escuches la ley de Dios no te hace justo, no demuestra la validez de tu fe. Es obedecer la ley la que nos hace justos ante sus ojos. Es la obediencia a la ley la que demuestra que tu fe es verdadera y entonces realmente eres justo. No por tus obras, por las obras de Cristo. Pero digo, estás demostrando con tu vida que tu fe es verdadera. Y Santiago se la pasa toda la carta diciendo eso. Hay una fe falsa y una fe verdadera.
Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Esto es bien importante. Aún los gentiles, que ya nos dijo, no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley escrita de Dios cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Aún las tribus perdidas allá, estas que platicamos, que no están ni en el Maps ni nada, que tienen pues una sociedad así como muy primitiva y todo esto, ellos castigan el secuestro. ¿Quién les dijo que está mal secuestrar? Ellos castigan el robo, tienen sus propios códigos y castigos para las violaciones, para los homicidios. ¿Quién les dijo que eso estaba mal? Si nunca han tenido contacto con la civilización occidental, ni con la palabra de Dios, ni nada, ¿quién les dijo eso? La Biblia me dice que Dios puso su ley en el corazón de cada ser humano. Es decir, el hombre es un agente moral. Por eso somos diferentes a los animalitos, porque los animalitos actúan por instinto. Nosotros somos agentes morales que entendemos la diferencia entre el bien y el mal, y hay algo innato en nosotros que sabe que hay cosas buenas y cosas malas universalmente por naturaleza. Es decir, en todas las culturas del mundo se castiga, por ejemplo, el que alguien viole a un bebé y lo descuartice. Y perdónenme que sea tan gráfico, pero porque el ser humano por naturaleza tiene ese conocimiento que Dios puso en su corazón. Por eso, incluso en derecho, en la filosofía del derecho, o sea, en las escuelas de derecho, cuando estás en derecho, en la carrera de derecho, cuando estás en filosofía jurídica, ves derecho natural y ves a los teólogos patrísticos. ¿Por qué? Porque el hombre entiende que hay un tipo de codificación jurídica legal en el corazón humano de todas las culturas, de todos los tiempos, de conceptos que son como muy claros, que son buenos y malos. Y curiosamente son los 10 mandamientos, ¿no? Pero bueno, Dios pone la ley en el corazón. Entonces dice, aún los gentiles que no cuentan con la ley de Dios muestran que la conocen cuando por instinto hacen lo que la ley dice. Entonces queda demostrado que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su conciencia, sus pensamientos o les acusan o les dicen que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Y lo que Pablo quiere que quede así bien grabado en la mente de sus lectores es, viene un día, el día del juicio, en el cual Dios va a juzgar. Y nos dice por medio de quién. Dios le ha dado todo juicio a su Hijo Jesucristo y va a ser Cristo sentado en el trono quien va a juzgar la vida secreta de cada uno. Aparte de todo lo que haces, ¿no? Que la gente sabe, que tu familia sabe, que tu esposa sabe, tus papás saben, tus hijos saben, tu vida secreta, eso que nadie, absolutamente nadie conoce, humanamente hablando, para el cielo es un escándalo. El cielo la conoce desnuda, completa y totalmente. Y va a llegar el día en que vamos a comparecer ante el juicio de Dios. Y lo que Pablo aquí quiere es que entiendas que si tú eres honesto contigo mismo, estás en graves problemas. Si no tienes a Jesucristo, claro. Porque aquí quiero que vean que Romanos es como una teología sistemática dentro de la doctrina de Pablo, pues. Y él está comenzando, o sea, con ciertos argumentos que después nos van a llevar a la salvación por fe en Cristo Jesús. Pero en este momento lo que Pablo está haciendo es, eres culpable, eres un terrible pecador, seas judío, seas gentil, y quiero que entiendas que vas a ser juzgado por Dios. O sea, no tienes escapatoria.
O sea, nadie en este planeta se va a salvar de comparecer desnudo, y no me refiero en el cuerpo, sino en el alma, desnudo ante el trono de Cristo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o duda, comentario? No. No, No. gracias. Ok, vamos a ver si podemos terminar esta sección. Tú que te llamas judío, Pablo sigue con los judíos, ¿ok? Sigue ahí platicando con ellos. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con él. El judío conoce la ley, sabe que es el pueblo escogido por Dios, entonces, bueno, tú te sientes como muy orgulloso de tu relación con Dios, conoces y confías en la ley de Dios, tú sabes lo que a él le agrada, tú conoces la Biblia, tú conoces la Torá, sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado tu ley, porque tus padres, siguiendo Deuteronomio, te han estado hablando de día y de noche de la ley del Señor. O sea, tú eres un judío, tú eres parte del pueblo del pacto. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. O sea, tú eres un faro de luz teológico. Tú estás convencido de eso. O sea, sabes tanto de la Biblia que digo, que eres como un faro, ¿no? Para los ciegos y para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios. O sea, tú eres un maestro de la ley. O sea, tú eres un experto acá en temas de la Biblia. Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Y es verdad, ¿no? Estás convencido de que la Biblia es la que te guía y te da conocimiento y verdad. O sea, tú eres un maestro de la Biblia, teólogo, exégeta, así, muy, muy profesional. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? La hipocresía de este tipo de pecadores, la hipocresía. ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero ¿tú robas? O sea, tú te paras con la gente, hermanos, está mal robar y yo robo. Dices que está mal cometer adulterio, pero ¿tú cometes adulterio? Condenas el adulterio, ¿tú lo estás cometiendo? O sea, ¿estás viviendo lo que estás enseñando? ¿O eres un hipócrita perverso que dices una cosa y vives de otra manera? Condenas la idolatría, tú judío condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Entonces, digo, vamos, esto era común que los fariseos iban y compraban, ¿no? Cosas, y pues esas cosas estaban antes en los templos paganos y no tenían problema, pero sí condenaban la idolatría. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. O sea, tú te sientes como súper contento y seguro de que me sé toda la Biblia, pero ¿de qué sirve si no la obedeces? ¿De qué sirve si la quebrantas? ¿De qué sirve si la violas? ¿De qué sirve si la rompes? O sea, eres un hipócrita. Tú no amas al Señor, tú no amas su palabra. Y es lo que hacían los fariseos. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Dice, oye, que no te sorprenda que los gentiles digan, oye, ese es el maestro de la Biblia. No, hombre, mira cómo vive. La clave, otra vez. ¿Qué le pregunta Pablo? ¿Robas? ¿Cometes adulterio? ¿Usas objetos? O sea, tu vida práctica, tu vida diaria. No importa todo lo que digas, importa lo que dices y si lo respaldas con tu vida. Insisto, de manera perfecta, no jamás. Vamos a caer todos los días, pero el cristiano se levanta, se arrepiente, pide perdón y sigue caminando con su Dios. Pero el cristiano tiene un deseo sincero de obedecer de corazón al Señor.
No importa de verdad cómo manejes tu Biblia si tu corazón no anhela obedecerla. Porque, por ejemplo, si tú lees que no se tiene que robar, pero no te importa y tú robas, lo que estás diciendo es, no me interesa ni Dios ni su palabra, así que yo los desprecio. Yo hago lo que yo quiera. Y es lo que Pablo está condenando en estos judíos. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios, pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Ya sabemos que los judíos se circuncidaban al octavo día, era parte del mandato de Dios. ¿En el pacto con quién? ¿Quién me responde? ¿Dónde se instituyó la circuncisión? ¿En el pacto con quién? Con Abraham. Con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham. Dios dice, vas a circuncidar a todo varón en tu casa de 8 días. Entonces, y es la señal de que esa persona pertenece al pueblo del pacto. Lo que Pablo está diciendo es, oye, la ceremonia judía de la circuncisión, o sea, el estar circuncidado, solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. O sea, en realidad, el que te corten el prepucio, de nada sirve si eres un impío delante de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, dice tú con todo y tu circuncisión, si eres un rebelde a la palabra de Dios, si no obedeces su ley, tú no estás mejor, en mejor condición que un gentil que no está circuncidado. O sea, eres lo mismo que un gentil incircunciso, punto. O sea, de nada sirve tu circuncisión. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso él no los considerará su propio pueblo? Oye, ¿y qué tal los gentiles que sí aman al Señor, que han puesto su fe en el Señor, que no están circuncidados, pero muestran con su vida que obedecen a Dios? ¿No los va a considerar Dios su pueblo? O sea, tú te crees parte del pueblo del pacto porque estás circuncidado, pero tu corazón está lejos del Señor. ¿Sabes qué? Que los gentiles que tienen fe verdadera, aunque no estén circuncidados, son el pueblo de Dios. De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Incluso, dice Pablo, en el día del juicio, estos gentiles incircuncisos que sí obedecen la ley de Dios, porque le aman y tienen una fe verdadera en él, los van a condenar a todos ustedes judíos, que, o sea, que tienen la marca de la circuncisión, pero no obedecen la ley de Dios. Pues no se es un verdadero judío, solo ¿por qué? Por haber nacido de padres judíos. Un judío no es aquel que vino de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío, alguien que verdaderamente pertenece al pueblo del pacto invisible, es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, como en el día de hoy, en el pueblo de Dios visible, hay trigo y cizaña. Hay peces buenos y peces malos. Hay verdaderos creyentes, falsos creyentes. Todos ellos forman parte del pueblo del pacto visible, pero el pueblo del pacto invisible o la eclesia invisible solo está conformada por aquellos que verdaderamente tienen una fe real en Cristo y entonces tienen un corazón recto a los ojos de Dios. O sea, por aquellos que realmente son regenerados. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. La verdadera circuncisión no quiere decir nada más que te corten el prepucio al octavo día, como dice la ley, sino es un cambio en el corazón cuando una persona es regenerada por el Espíritu Santo. Cuando tú te haces cristiano, porque Dios te salva, Él transforma tu corazón, cambia tu corazón de piedra, te pone un corazón de carne y ese cambio no tuvo nada que ver contigo. Tú no hiciste nada para propiciarlo, tú no hiciste nada para causarlo. Simplemente fue un acto soberano de Dios, que Él te salvó y entonces te cambió el corazón. Entonces lo que Pablo dice es, no pongas tanta, digamos, atención en que te corten el prepucio al octavo día.
Pon atención si realmente tienes un cambio de corazón producido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, porque si tienes ese cambio de corazón, entonces vas a ser una persona con un corazón recto a los ojos de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Y una persona que realmente ha sido regenerado por el Señor, que tiene un corazón transformado, ¿qué crees? Busca agradar a Dios. Busca que quien le diga bien hecho es Dios, no la gente como ustedes, fariseos judíos, que ya leímos en los evangelios, van y se paran en las plazas públicas y tocan trompeta para que los escuchen que van a orar, ¿no? Y cómo dan sus limosnas y todo esto, y la gente diga, oh, gran rabí, oh, gran maestro, ¿qué es lo que ustedes buscan? Ustedes, como no son verdaderos creyentes, no aman al Señor, no aman su ley, no aman su palabra, buscan vivir para la gente, pero la persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo y Dios ha cambiado su corazón, busca agradar al Señor y busca la aprobación de Dios, no la aprobación de la gente. Entonces, hasta acá Pablo, en este capítulo 2, lo que hizo es destruir la confianza de estos judíos en su judaísmo. ¿De acuerdo? Ya en el capítulo 3, el cual veremos la próxima semana, si Dios quiere, Pablo les dice, ahora momento, yo no estoy diciendo que no sirven las cosas que Dios mandó, como la circuncisión y la ley que viene por los judíos, simplemente ustedes lo han entendido mal. ¿Ok? Pero el capítulo 1 y capítulo 2, lo que Pablo hace es que tanto gentiles como judíos los pone en la misma canasta y les dice, señores, están ustedes condenados. ¿Qué van a hacer? Hasta aquí todavía Pablo no ha llegado al punto de la justificación por fe. Y vamos a llegar ahí, primero Dios. Pero hasta acá lo que está haciendo Pablo primero es condenar a la gente. Y esto es algo muy instructivo para nosotros. ¿Cómo compartimos el Evangelio? Digo, para empezar, espero que aquí todos entendamos que el Evangelio no es aquel mensaje que dicen, mira, tienes un problema ahí en tu matrimonio, ven a Cristo y Dios te va a ayudar, o no tienes trabajo, ven a Cristo, Dios te va a ayudar. O sea, eso no es el Evangelio. Dios nunca prometió que te va a ayudar con tu matrimonio, ni, o sea, nada. Ni es que, fíjate que pues yo soy, digamos, exitoso, pero siento que me falta algo. Ese no es el Evangelio. O sea, tú eres un terrible pecador. Dios es santo, tú eres impío. Dios es justo, tú eres injusto. Él te va a juzgar, vas a pagar en un lugar que se llama el infierno. Ahí vas a ser castigado por Dios mismo. Pero Él mandó a su Hijo a tomar el castigo que merecía el pueblo de Dios, para que entonces Dios siguiera siendo justo y pudiera perdonar a su pueblo, porque alguien más ya llevó su castigo y Dios trató a Cristo como pecador, aunque Él jamás pecó, y entonces cuando tú crees en Él, Dios te trata como justo, aunque tú jamás cometiste los actos de justicia que Cristo sí cometió, y Dios resucitó a Cristo y lo entronizó, y hoy hay un hombre sentado en el trono de Dios por nosotros, porque Cristo sigue siendo hombre, verdaderamente Dios. O sea, aquí el punto es, ese es el Evangelio, así como muy resumido. ¿Cómo predicas el Evangelio? Para que una persona entienda que está en problemas delante de Dios, primero lo tienes que confrontar con su pecado. Si tú no estás confrontando a la gente con su gran pecaminosidad, la gente muchas veces no va a entender para qué necesita a Cristo. Porque te puede tocar el cuate que diga, yo tengo un matrimonio feliz, yo tengo dinero, yo no estoy enfermo, yo no necesito a Cristo. Claro que lo necesita cuando escucha el verdadero Evangelio, y la manera en que Pablo lo hace es primero confronta a la gente con su pecado, con la ley de Dios. Y una vez que Pablo nos deja condenados a judíos y gentiles, después viene la buena noticia. Pero de entrada, hasta este momento, lo que Pablo hizo es condenar a todo el mundo y ponerlo en un solo cajón y decir, la ira de Dios está sobre ustedes. Entonces, no sé si hasta acá, ya bueno, pues con esto vamos a terminar hoy, pero no sé si hasta acá tienen alguna pregunta
duda, algo que no quedara claro, comentario, participación. Digo, es bueno que participen porque si no, vamos, es más como un monólogo, ¿no? Entonces, pues les digo, bueno, pues es bueno que participen y que hablen, porque cuando, o sea, cuando terminemos con Romanos, sí les voy a hacer un examen. No, no es broma, esto sí es real, porque a mí me encanta hacer exámenes. Entonces sí les voy a hacer un examen. Así que tienen que poner atención a lo que hemos dicho. Pero a ver, ¿quién tiene comentarios, dudas, preguntas? ¿Nadie? No, está muy claro todo. ¿Comentario? Yo no. Julio, Estoy pensando cómo plantearlo. tú Para no, plantealo como sea. y creo que ya lo habíamos platicado, ¿no? O ¿Qué? a mis hijos se los había dicho, ¿no? Que muchas veces los que crecemos desde muy temprana edad en, en, en la iglesia, vamos creciendo con una enseñanza de que si tú haces esto, pues vas a agradar a Dios, ¿no? Si tú te comportas de cierta manera, vas a agradar a Dios, ¿no? Uh-huh. Y crecemos y vamos creciendo y pensamos que somos personas buenas, ¿no? Y como te decía, te compartía, ¿no? O sea, pues yo realmente nunca visité un tuburio, ¿no? Ni en la universidad, a pesar de que mis compañeros me lo tenían como una meta, ¿no? Sí. Pero pues como dice Jesús, o sea, no necesitas hacerlo, solo con pensarlo y desearlo, ya pecaste, ¿no? Entonces yo pues, realmente soy un vil pecador, no, aunque no lo haya llevado al acto final, ¿no? Claro. Sí, o sea, digo, hay una bendición cuando uno crece, vamos, en un hogar cristiano. Claro que la hay, porque estás de cierta manera como más blindado, ¿no? Protegido contra el pecado externo. Pero el pecado está ahí en tu corazón y ese, pues digo, siempre ha estado ahí. Entonces, lo que, lo que quiero aquí nada más vamos a enfatizar es que, o sea, vamos en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo se está refiriendo a la justificación, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo puede un hombre ser declarado justo cuando es un impío? No se está refiriendo a la santificación, que ya es el caminar del cristiano. Sí. Eso viene después, ¿ok? Lo que queda claro y lo que Pablo quiere es que entendamos que para términos de justificación estamos fritos toda la raza humana, ¿ok? Porque sea que seas un pecador así cínico como el del capítulo 1 o un pecador como más recatado o religioso como el del capítulo 2, somos terribles pecadores, ¿no? Y lo que Pablo está enfatizando una y otra vez es con los religiosos, no creas que por tus ritos religiosos estás bien con Dios. Tu vida es la que debe de demostrar si realmente tienes una fe verdadera o no. Y es algo que Pablo va a estar así taladrando durante toda su carta, porque es así de importante. Cuando ya eres cristiano, tú obedeces la ley de Dios porque uno es un deber, pero tú lo haces por amor y lo haces por agradecimiento y para complacerlo. Pero ya tu relación con Dios no es un juez, sino ya Él es tu padre, ¿ok? Él te adoptó en su familia y estás unido a Cristo. Entonces cambia tu relación con Él. Cuando no tienes a Cristo todavía, Dios es tu juez nada más. ¿Ok? Y es hasta donde estamos en este momento. Ya después vamos a entrar al tema de la santificación, ¿no? Del caminar cristiano y de cómo entonces un cristiano tiene que obedecer la ley de Dios y para qué. Ya no es, digo, y nunca, digamos, ha sido para que te ganes tu salvación porque no puedes, sino para complacer al Dios que es tu Padre, que te mostró tanta bondad al mandar a su Hijo a morir por ti, ¿no? Pero lo que Pablo quiere en este momento es que todos los seres humanos, judíos, gentiles, religiosos, cínicos, entiendan que son pecadores y tienen un problema delante de Dios. Pero cuando tú, y lo hemos platicado también, cuando tú sales por la calle y si no me crees, hazlo así nada más como un experimento social, digo, sin que grabes a la gente como los youtubers esos. Tú sales a la calle nada más y pregunta a la gente, oye, ¿eres una buena persona? A quien sea. O sea, gente que vaya caminando por ahí.
señora, señor, oye, ¿eres una buena persona? Te puedo asegurar que el 99%, o sea, te van a decir, sí, soy una buena persona. El ser humano va proclamando, dice Dios, su propia justicia. Creen que son buenas personas. ¿Por qué? Porque no se han confrontado con la ley de Dios. Pero cuando alguien se confronta con la ley de Dios, entonces se rompe su cosmovisión de buena persona, porque se dan cuenta que, oye, en realidad soy un terrible pecador, como tú lo dijiste ahorita, ¿no? O sea, yo nunca fui, digamos, a ciertos lugares, ¿no? Y, o sea, era bueno, entre comillas, pero tu mente y tu corazón eran terriblemente pecadores, ¿no? Y eso es lo que Pablo dice, Dios va a juzgar la vida secreta de cada uno. Claro que las cosas que haces, pero también las que piensas, tus deseos, tus motivaciones. Y creo que se los comenté ya, o sea, y cuando alguien insiste en que es una buena persona, o sea, nada más díganle, mira, voy a grabar todos los pensamientos que tienes durante un mes, luego voy a rentar Cinépolis y voy a invitar a tu familia y a tus amigos y a tu jefe y a tus colegas para que lo vean ahí. Punto. Nadie va a querer estar ahí presente. ¿Por qué? Porque saben las cosas que han pensado. Y como les digo, no se dejen engañar por la gente que les quiera como enfatizar es que no, pues es que yo no creo que haya Dios, o no, es que eso no importa. El hombre sabe que hay Dios, el hombre ama su pecado, el hombre ama su pecado y por eso le rechaza. Y ya les había comentado de Fernando Sabatero, es un filósofo ahí, un español, que en cierta vez estaba, digamos, siendo entrevistado y pues un cuate le dijo, si creía en Dios, dijo que no, que él era pues, ateo y todo esto, y le preguntaron, oiga, ¿y si se muere y resulta que sí hay Dios y se encuentra con él, pues qué le va a decir? Y él respondió, pues yo le voy a decir que no me dio suficientes evidencias para creer en él. O sea, absurdo. Su problema nunca fue intelectual. Él profesando ser sabio se hizo necio. Su problema nunca fue intelectual, fue un problema moral. Amaba su pecado y su autodeterminación normativa. Es decir, yo dicto mis propias leyes, yo dicto mis propias normas, yo me gobierno a mí mismo. Entonces, cuando el hombre rechaza a Dios, siempre es un problema moral, siempre va a ser el pecado, siempre va a ser el pecado. Muy bien, Julio, gracias. ¿Alguien más? A ver, Dana, Rena. Dana, Rena, Hola. dudas, preguntas, comentarios, hija. No, Rena, no, a ver, tu mami. no, tampoco. Falta Gaby, que veo que está aquí conectada también por separado, Gaby. Hola. No, no, ninguna pregunta. Estoy acá con mi vecina y dice que puros catorrazos. No, hombre. Bueno, pues nadie pregunta nada, entonces vamos a terminar. Está Y muy les... claro. ¿Mande? Está muy ¿Tienes claro. ganas de seguirle o qué? No, yo ya no, porque ya me cansé y me duele la garganta. Pero sí les voy a dejar hoy tarea para el próximo martes. ¿Sale? Okay. La tarea es, y está muy sencilla, muy facilita, que del capítulo 1 que ya leímos y del capítulo 2 que termina hasta acá, lo que tienen que hacer simplemente es, digo, y les voy a pedir, porque creo que hay tiempo, ¿no? Digo, si se les complica que sea, vamos, en computadora, pues entonces vamos en un cuaderno y le toman foto, lo que sea, no importa, ¿no? Pero lo que quiero que hagan es que pongan capítulo 1, que lo lean ustedes y saquen así una idea principal de todo el capítulo. Una idea principal, o sea, si yo tuviera que decir del capítulo 1 cuál es así el tema principal y lo apunten, ¿de acuerdo? Y una vez que tengan el tema principal, ¿qué pasó con esa carita, Julio? No, mira, Santi lo puso. Ah, ya. Dije, ya, hombre, ya se espantaron. Está bien fácil la tarea. Y una vez que saquen el tema principal, ¿ok?
del tema principal que sacaron. No que copien cada versículo ni nada, simplemente que con sus palabras me expliquen esa idea principal. ¿Sí quedó claro o no? ¿Algún ejemplo? No, pues es que digo, si les doy un ejemplo, pues ya les hice su tarea. Pero, a ver, por ejemplo, capítulo 1, ¿no? O es más, me voy a ir a otro lado, para que no sea ese capítulo. Claro. Es más, vamos a irnos al capítulo aquí en Romanos, al capítulo 14. Ok, pues cuando revisan, digamos, el 14, esto tiene que ver con los cristianos que comen carne y los cristianos que no comen carne, porque esa carne que compraban antes en el primer siglo era carne que fue sacrificada primero a los ídolos, y las carnicerías pues eran los templos paganos. Entonces cuando tú querías carne, pues ibas al templo pagano y comprabas, porque esa era la carnicería. Hay cristianos que no tenían ningún problema en su conciencia con ir y comprar su carne y comérsela, pero hay cristianos que tenían muchos problemas en la conciencia, ¿no? De ir y comprar carne y comérsela, porque decían es que esta carne fue sacrificada a los ídolos, por ejemplo, ¿no? Eso trata Romanos 14. Entonces, tema principal. Pablo me habla, por ejemplo, de la necesidad de no juzgar al hermano débil en la fe. ¿Sale? Ese es el tema principal de Romanos 14. Ahora, con mis palabras, explico los argumentos de Pablo en Romanos 14, sin tener que copiar cada versículo. ¿Sí me entiendo? ¿Qué es lo que les dije ahorita? Pablo explica que hay hermanos que tienen problemas si van y compran carne que fue sacrificada, digamos, a los ídolos, no la quieren comer, y hay hermanos que no tienen ese problema porque son más maduros en la fe y saben que no pasa nada, pero entonces estos hermanos juzgan a los hermanos, o sea, bueno, que comen carne, o sea, ¿sí me explico? Una explicación de cómo, o sea, una explicación con tus palabras de cómo Pablo explica el tema principal del capítulo. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Bueno, por favor, vamos a hacer eso con el capítulo 1 y el capítulo 2. Ponen capítulo 1, punto, y así. Y el mismo, ¿no? O sea, ponen idea principal y luego explican con sus palabras cómo se explica. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, esto, si Dios quiere, para próxima semana. Si quieren hacer en computadora, por favor, vamos a hacer un cuaderno y le toman foto, ¿no? Si lo pueden hacer en computadora o por correo electrónico, bueno, llegan y lo hacen y me lo mandan y los checamos, ¿va? Sale. Vamos ahora. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Siempre deleite cuando tus hijos vienen a tu palabra. Queremos escuchar tu voz, queremos ser transformados por ti. Te pido que nos perdones, Señor, todas las veces que te fallamos, pero sabemos que estamos en Cristo, Señor, y Él pagó ya por todos los pecados que hemos cometido. Concédenos vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Te pido que nos bendigas esta semana, que nos cuides, Señor, por favor, a todos en las familias que están aquí representadas, que nos bendigas en los trabajos, Señor, y que el viernes, si tú quieres, estemos acá para seguir estudiando tu palabra. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Vas a dejar grabar?